Bueno, después de haber hecho entonces el recordatorio de todo lo que habíamos visto en la última clase hasta la función inversa de la función seno, continuamos con la inversa de la función coseno. Bueno, nuevamente, la función coseno no es una función inyectiva. Otra vez, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo en algún intervalo donde la función coseno sí sea inyectiva. Entonces, yo miro la gráfica de la función coseno, ¿no? Y evidentemente, digo, a ver, si considerara el intervalo que va desde este x igual 0 hasta x igual pi, si mirara la gráfica de la función en este tramo, la función ahí es inyectiva. Y si hay alguien que viene y me dice, sí, pero fíjate que, a ver, desde x igual pi hasta x igual a 2pi, también ahí se genera la gráfica de la función coseno, donde también cumpliría la condición de ser inyectiva y donde también se cumple el hecho de que el intervalo sería un intervalo de longitud máxima, de longitud pi. Sí, fantástico. Y así podría seguir eligiendo un montón de otros posibles intervalos. Otra vez, nos ponemos todos de acuerdo en elegir el mismo intervalo para trabajar la definición de la inversa de la función coseno. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos trabajar sobre lo que es el intervalo que va desde 0 hasta pi. Sobre ese intervalo tenemos la gráfica de nuestra función coseno, que es la que tenemos acá. Y entonces ahí, bueno, por supuesto, reconocer que el dominio de la función coseno restringido es desde 0 hasta pi, y el conjunto imagen de la función coseno es desde -1 a 1. Una vez teniendo claro eso, ya tengo claro cómo van a ser el dominio y el conjunto imagen de la función inversa de la función coseno. Entonces, ahora sería que el dominio de la función coseno a la -1 coincide con el conjunto imagen de la función coseno que va desde -1 a 1. Y por otro lado, el conjunto imagen de la función coseno a la -1 va a ser el dominio de la función coseno restringida. O sea que va a ser el intervalo que va desde 0 hasta pi. ¿De dónde sale la gráfica de la función coseno a la -1? De hacer el artilugio justamente de hacer el trazo de la gráfica de la función y igual a x, y esto no es más que el reflejo de esta función que viene por acá, que hace esto, bueno, me sale horrible, ¿no? Pero es ese reflejo de esta función. Ahí no pasó bien como corresponde, esperen. Voy a borrar eso. Porque esto no lo estoy haciendo en la pantalla. Sería que tiene que pasar por acá. El mismo punto ahí. Y bueno, tampoco me salió tan lindo, pero al menos esa parte tenía que coincidir, ¿no es cierto? Este punto, que justo es de corte de la gráfica de la función original con la recta igual a x, es un punto seguro en el cual también va a tener que estar pasando la inversa. Bueno, de nuevo, las mismas aclaraciones que yo se las hice recién para lo que fue la función seno, ahora se los hago para la función coseno. Primero y principal, ¿cómo es la definición de la función coseno a la -1? Y coseno a la -1 de x va a ser igual a y, sí, solo si el coseno de y es igual a x. Eso es de la definición de función inversa general. Después, lo que acabo de aclarar, cuáles son los dominios y el conjunto imagen de cada una de la función coseno a la -1. Y de este otro lado, las dos expresiones que surgen otra vez de jugar con esto que habíamos recordado de la composición de una función con su inversa, ¿no? Entonces, en este caso, coseno a la -1 de el coseno de x me devuelve el mismo x en la medida en la que el x esté en el dominio de la primera función que le aplico, que es coseno. Y por supuesto al revés, coseno de coseno a la -1 de x es igual a x si x está en el dominio de coseno a la -1. Entonces eso lo tengo que tener siempre claro. Cómo es que funcionan esas cuestiones de composiciones entre una función y su inversa.
En la función tangente pasa lo mismo. La función tangente, que es la que estuvimos recordando hace un ratito, tampoco es una función inyectiva. Es más, también la función tangente hasta tiene problemas de ser evaluada en ángulos que ni siquiera el seno y el coseno tenía problemas. Pero ¿qué hacemos? De nuevo, nos ponemos de acuerdo en elegir un intervalo de longitud lo más grande posible sobre el cual la función sí sea inversible. Entonces nos ponemos de acuerdo en elegir el intervalo ahora sí abierto, menos pi sobre 2, pi sobre 2. Sobre ese intervalo, sí la función es inyectiva y tiene sentido pensar en su función inversa. Ahora, si yo solo restringo como está acá en el dibujo del medio, a la gráfica de la función tangente en ese intervalo, ¿quién es el conjunto imagen? ¿Quién sería en ese caso? Si quieren lo vemos sobre la gráfica que tenemos acá, ¿no? Acá tengo la gráfica completa. ¿Cuál sería si yo solo restringo mirar en un intervalo que va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2? Para este tramo de gráfica, ¿quién sería el conjunto imagen? De menos infinito a más infinito. Claro, todo R. Bueno, entonces todo R va a ser lo que va a ser el dominio de mi función tangente a los menos 1, ¿no? Entonces eso es lo que queda claro acá. El conjunto imagen de la función tangente a la menos 1 va a ser entonces este intervalo abierto. Acá, como siempre, en el primer renglón, la definición propia de tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 en un X va a ser igual a Y. Sí, solo sí. La tangente de Y va a ser igual a X. Así es la definición. Digamos, no hay mucha vuelta para dar. Y luego, otra vez, el hecho de componer una función con su inversa, donde una función compuesta con su inversa en un sentido o en el otro, evaluada en un X, me devuelve el mismo X, pero siempre tengo que tener cuidado en el dominio de la validez. En este caso, como la primera función que le aplico es la tangente, esto es válido en el dominio de esa función, restringido para que después tenga sentido la inversa. Y después, esto es válido para todo X que está en el dominio de la tangente a la menos 1. Ahora, hay muchos ejercicios, muchos, en los cuales yo voy a poder hacer esta cuenta tangente a la menos 1 de la tangente de X, la cuenta digo, no pongo el igual, ¿no? La cuenta para valores de X que no necesariamente estén en este intervalo. Yo puedo hacer eso. Lo que no puedo decir es que tan livianamente toda esa composición me devuelve el mismo X. Miren, por ejemplo, a ver, el dibujito de la tangente, ¿dónde está? Acá. Supongamos que yo les pido que calculemos según lo que tenemos acá, y calculemos esto. La tangente a la menos 1 de la tangente de pi. Digo, calculemos eso. Estaría mal si yo digo que esto es pi. ¿Por qué está mal? Porque no está dentro del dominio de la tangente. Porque no está en este dominio exactamente como lo acabas de Habría decir. que buscar otro valor que sea parecido. No, no digo que sea parecido. Lo que sí vas a hacer es esto. Yo no puedo poner pi, porque pi no está dentro del intervalo en el cual esto es válido. Pero esta cuenta la puedo hacer. Yo puedo hacer tangente de pi o no. Vengo acá, en mi dibujito de la tangente, ¿dónde está pi? Acá. ¿Cuánto vale la tangente de pi? Cero. 0. Cero. Entonces, evidentemente, la cuentita que yo tendría que estar diciendo es, a ver, vayamos de a poco. Estoy haciendo entonces tangente a la menos 1 de 0. Y tangente a la menos 1 de 0, donde la gráfica del arco tangente, que también se puede decir así, de 0, es 0. Entonces, en este caso, la cuenta la puedo hacer. Lo que no puedo decir tan livianamente es que tangente a la menos 1 de tangente de pi es pi, porque ahí le estoy errando fiero. Claro, Puedo me decirlo quería en la... referir a eso. Perdón.
Que me quería referir a eso, de que hay que buscar otro valor igual, que lo habíamos visto también con las profes, Ah, que bueno, el mismo valor. bien. Es eso. Cuando pueda usar la ventaja de este resultado, fantástico, pero cuando lo puedo usar, que es cosa que no siempre se puede usar, ¿no es cierto? Bueno, después, todos estos recursos de GeoGebra que yo les voy mostrando son todos los que están en el campus. Tienen este otro donde uno podría ir desplegando todas las gráficas. La función seno en el dominio restringido, cómo quedaría la gráfica de la función seno a la menos 1. También siempre tener en cuenta cómo es la gráfica de la recta igual a x. Y un detalle, que no viene mal que yo lo aclare acá. Fíjense una cosa. Acá tengo la gráfica de la función seno. Fíjense cómo se comporta, si uno quiere puede ir como ampliando aún más, cómo se comporta la gráfica de la función seno en relación a la gráfica de y igual a x. Vieron que uno muchas veces hace las gráficas así nomás. Y el así nomás a veces hay que prestarle un poquito de atención. La gráfica de la función seno, en lo que es el tramo que está dentro del primer cuadrante, siempre queda por debajo de la gráfica de la recta igual a x. Si yo amplío, ustedes van a ver siempre que la gráfica ahí roja queda por debajo de la línea de puntos. Mientras que cuando yo vengo para el otro lado, pasa exactamente lo contrario. La gráfica de la función seno queda por arriba de la gráfica de la recta igual a x. Bueno, en el reflejo para hacer la gráfica f a la menos 1, eso lo tengo que respetar. ¿En qué sentido digo? La gráfica de la inversa, si la gráfica de seno está por debajo de la recta igual a x, el reflejo tiene que quedar por arriba. Entonces el reflejo en esta parte del primer cuadrante, la gráfica de la función seno a la menos 1, ahora va a estar siempre por arriba de la gráfica de y igual a x. Mientras que en este otro tramo, si la gráfica de la función seno siempre queda por arriba de la gráfica de y igual a x, su inversa, la gráfica siempre va a quedar por debajo. Acá, en todo este espacio, hay un contacto tan particular que hace que uno no se dé demasiado cuenta de que eso es lo que sucede. Pero si uno va ampliando, siempre la gráfica de la función acá queda por arriba de la recta y por acá la gráfica queda por debajo. Bueno, es ese detalle que hace que después, cuando yo haga la gráfica de la inversa, la cosa quede aceptable en el dibujo. Porque esta parte es la que uno hace cualquiera. No es que tengamos que ser exactos, pero tengamos un poco ese cuidado. Que muchas veces hacemos mal las gráficas, como cuando uno hace a veces la gráfica de la función igual a x al cuadrado y pone como si fuese un punto anguloso, un pico, una b corta en el lugar del vértice, y uno dice, uy, qué feíto. Bueno, acá lo mismo. Tengan en cuenta eso. Y ahí, bueno, dependiendo de qué quieran elegir, van desplegando la información que está en el PDF, digamos, que recién les compartí. Bueno, lo mismo para la función coseno. Van a poder hacer la gráfica de la función coseno, la gráfica de la inversa y también tener la información del dominio, conjunto imagen y, bueno, lo que faltaba de la función tangente con su inversa, dominio, conjunto imagen. ¿Este archivo ya lo habían visto también? ¿O no? No, yo no. Péguenle la mirada también a las cosas que están ahí en el campus, porque son todas las que también usamos en el primer cuatrimestre y capaz no muchos sabían de su existencia. Perfecto. Bueno, ahora, no. Para terminar, ay, Profe, ¿qué tengo una decime? duda. Decime. Para la cotangente, la secante, ¿también hay inversa o no vamos a ver Y vos eso? podés definir la inversa si querés en un Ah, dominio restringido. Lo que no vamos a hacer es trabajarlas para nada. ok, Por eso es que listo. ni siquiera le dedicamos un tiempito. Ok, Mm. gracias.
Bueno, no, esto que casi me lo sacaba de encima. Eh, Se pueden empezar a hacer este tipo de ejercicios donde uno tiene que ir completando estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, seno a la -1 es seno de 0. A mí me encantaría ver si puedo poner que esto es 0. Sí podés, Acá sí puedo, porque es menos pi sobre 2, pi sobre 2. exactamente, porque habíamos dicho, escribo con esta si me queda, que seno a la -1 de seno de x era igual al mismo x para todo x que pertenecía al intervalo cerrado que va de -pi sobre 2 a pi sobre 2. Como el 0 está en ese intervalo, gracias a eso lo puedo construir sin problemas. Por esa misma propiedad, justamente acá no la puedo usar, que es la que usamos recién hace un ratito con la función tangente. Seno a la -1 es seno de pi. Estaría muy mal si yo pongo pi, porque pi no está acá adentro. Pero sí puedo ir haciendo las cuentas de a poco. Seno de pi, ¿No sería igual a 0 eso? claro, bueno, cuando decís 0, seno de pi es 0, seno a la -1 de 0 es 0. Y ahí se termina. O sea, la cuenta la puedo hacer. Lo que no puedo hacer es tan rápidamente concluir algo que no sería correcto. Si pongo pi, está muy mal. ¿Qué pasaría acá? Tangente de la tangente a la -1 de 23. Es 23, porque el dominio no son los reales de la Exactamente, función inversa. exactamente, acá, ¿no? Esto era válido para cualquier número real. Como el 23 es un número real cualquiera, ahí sí puedo escribir sin problemas que esto es 23. Bueno, ¿y este tipo de ejercicio hicieron alguno en práctica? No, ¿No? casi ¿De no. este no? Bueno, hay la forma en la que uno se puede desenvolver con este ejercicio no es que sea única, por supuesto, muchas veces uno sabe que un ejercicio sale de un montón de otras maneras. Yo les voy a proponer una, que en el libro está propuesta y hay otra más que la pueden leer en esta sección. Acá la idea es calcular, ahí como dice, ¿no? Dice demostrar que esto es cierto, que el seno de la tangente a la -1 de x es esto. Entonces la idea es pensar en que si yo quiero calcular el seno de la tangente a la -1 de x, este tangente a la -1 de x yo la puedo llamar, no sé, alfa, porque estoy usando el seno de un ángulo. Es decir, que esto es el seno de alfa, lo que quiero calcular. Donde yo estoy llamando alfa a la tangente a la -1 de x. Es como que la hago lunga esto, lo estiro en la escritura para poder quedarme con esta parte. Entonces, me está pidiendo que calcule el seno de un ángulo que yo lo estoy bautizando como alfa, donde ese ángulo alfa es tangente a la -1 de x. Y acá es donde entra en juego esta otra cuestión de usar una función y su inversa. Si alfa es igual a la tangente a la -1 de x, es porque x, ¿quién es? Los reales, No, de acá, de mirar la definición de función y su función inversa. La gente ahí. Exacto. La tangente de De alfa. alfa, porque me pareció Ah, escuchar de ahí, perdón. La tangente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Si alfa es igual a la tangente a la -1 de x, esto por definición de inversa es porque la tangente de alfa es igual a x. Y ahora me quedo acá. Tangente de alfa igual a x. O sea, que yo estoy sobre una circunferencia donde hay un ángulo, no sé quién es, hay un ángulo, puede estar acá en algún lado, donde el puntito con el cual se está vinculando tiene que ser tal que al momento de calcular la tangente de ese ángulo, esto me dé x. Y cuando yo tenía un puntito, la tangente era cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Es decir, eso para un triángulo, pero si no era segunda coordenada del punto dividido primera coordenada del punto. Así es como definimos la tangente, ¿o no? ¿Se acuerdan? Andaba por acá. Andemos para atrás, era el asunto. La tangente de un ángulo cualquiera era la segunda coordenada del punto dividido la primera coordenada del punto. Entonces voy a tratar de mantener esa estructura en fijar algo. En este ejercicio, yo lo que tengo es que este punto tiene que ser tal que la segunda coordenada dividido la primera coordenada me tiene que dar x. Entonces yo propongo, esto es una propuesta absolutamente mía, llamar de esta manera a los puntos, a las coordenadas del punto. A la coordenada segunda la llamo x y a la primera coordenada la llamo 1. El punto es de coordenadas 1x. Yo la fijo. Entonces, cuando yo lo fijo así, evidentemente, el valor de la hipotenusa, que es la que marcaría el radio de esa circunferencia, no puede ser cualquiera. Si yo les pregunto entonces, si este es el punto con el que yo quiero trabajar, ¿cómo voy a calcular el radio que tiene esta circunferencia? ¿Qué cuenta tengo que hacer? ¿Cómo, profe? Digo, yo fijo porque yo quiero las coordenadas de un punto de tal manera que cuando ese punto se lo vincule con el ángulo, la tangente me dé x. Entonces yo trazo el ángulo alfa. Se va a vincular con un único punto en una circunferencia de un cierto radio que todavía no sé quién es. Ese punto tiene que tener coordenadas de tal manera que cuando yo haga la segunda coordenada del punto dividido la primera coordenada del punto me dé x. Entonces yo elijo, porque tengo ganas, que las coordenadas del punto sean estas, 1 y x. Estoy segura que de esa manera, cuando calcule la tangente del ángulo es segunda coordenada del punto dividido primera coordenada del punto, y me da x. Ahora, ese punto, si yo lo elegí así, tiene que estar dentro, obviamente, de alguna circunferencia con un cierto radio. Entonces, ya fijando estos puntos, ¿cómo calculo el radio que va a tener la circunferencia en la que este punto está alrededor del origen? Yo tengo el punto de coordenadas 1, 2. Digo, ese punto yo lo puedo pensar como un punto que está en alguna circunferencia centrada en el origen. Entonces yo pregunto, ¿cómo calculo el radio de la circunferencia donde ese punto está? ¿No te queda raíz de 1 al cuadrado más x al cuadrado? Bien, ¿qué hiciste? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Bueno, y si no lo pienso así, porque a lo mejor el ángulo puede no representar un ángulo interior a un triángulo rectángulo, lo pienso como distancia entre puntos, álgebra. Este valor coincide con la distancia a la que el punto P, se encuentra del origen. La fórmula de distancia entre puntos, que es exactamente lo mismo que me estás diciendo vos, ¿eh? O sea que en este caso, este valor de lo que sería la hipotenusa para vos, lo que yo digo es el radio de la circunferencia, es la raíz de 1 más x cuadrado. Entonces, este numerito, una vez fijadas las coordenadas de este punto, tiene que ser el radio de la circunferencia. Entonces pregunto, ya teniendo conocido el radio de la circunferencia, teniendo conocido estos dos valores, x y 1, y el ángulo en el que estoy parada es el ángulo alfa, yo lo que quería conocer era el seno de alfa. Porque fue alfa el nombre que le di a esta cosa así rara que decía ahí. ¿Cómo se calcularía el seno de alfa entonces en esta situación? Según la definición que vimos nosotros de seno.
No me acuerdo si era la diapositiva 20. No, la anterior. El seno de alfa, ¿cómo se había definido ahí? Una vez que yo me paraba en un ángulo e identificaba el punto en la circunferencia, el seno era la segunda coordenada del punto dividido el radio de circunferencia. La segunda coordenada del punto dividido el radio de la circunferencia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El seno del ángulo sería la segunda coordenada del punto dividido el radio de la circunferencia. Y ahí se terminó. Calculé el seno de alfa, que es lo que quería, y pude demostrar que el seno del ángulo alfa, que es el que yo llamé a tangente a la menos 1 de x, es x sobre la raíz de 1 más x cuadrado. Listo. Esa es una manera de poder encontrar la demostración de esta igualdad. Siempre va a partir de, al menos en esta estructura, en este camino de pensamiento, de posicionarme en un punto estratégico al cual yo le voy a dar las coordenadas para que se dé lo que se tiene que dar en este caso, que es que la tangente de alfa sea x. Una vez fijadas las coordenadas de ese punto, por supuesto, soy yo quien tiene que averiguar, en este caso, cuál sería el radio de la circunferencia en el que ese punto se tendría que estar parando, radio de esa circunferencia centrada en el origen. Bueno, no es la primera vez que se van a encontrar con un ejercicio como este, van a aparecer también otros en la propuesta y a lo mejor ahí se van a sentir obligados a volver a ver esta resolución para volver a pensarlo de una forma similar. A veces los jueguitos se hacen con otras funciones. Sí, Lo que yo no entendí, porque medio como que se me cortó un toque, si el punto 1x lo dio usted. yo lo elegí. Dije, a Ah, ver, listo. podría haber sido ese, podría haber sido otro. Y sí, por ejemplo, si el punto hubiese tenido coordenadas 2 sobre 2x. Ponele que el punto ya tenía esas coordenadas en mi dibujo. Piqui, piqui, ahí. Y que el ángulo viene acá, ¿no? Bueno, si este es mi ángulo alfa, en esta elección, el seno de alfa me hubiese quedado, perdón, la tangente de alfa realmente vale x. La tangente de alfa es segunda coordenada del punto dividido primera coordenada del punto. Se simplifica y me queda x. Lo que va a cambiar en relación al ejercicio que tengo acá es cómo queda el valor del radio de la circunferencia, porque el punto cambió. Pero no importa Claro. que cambie, porque después al hacer la fracción correspondiente las cosas se balancea, hay cosas que se simplifican y me va a quedar lo mismo. Entonces yo elijo para esta situación las coordenadas del punto. Una vez que elegí eso, hay algo que no puedo elegir, la distancia del punto al origen, que es ese radio de la circunferencia. Va a quedar en función de las coordenadas que yo puse. Lo que no va a cambiar después es el resultado final. Eso. Bueno, ya se van a encontrar con otros ejercicios parecidos y van a tener que volver a implementar esta estrategia. Es uno de los más difíciles con los que se pueden encontrar en esta parte, eso lo reconozco. Bueno, ahora sí. Hasta acá ya dimos todo lo necesario para poder terminar lo que es la primera unidad, que es todo funciones. Lo que vamos a ver ahora, esto lo voy a cerrar así no me hace lenta la comunicación. Lo que vamos a ver ahora ya es el comienzo del límite. Y en particular en este archivo, todavía no lo tienen subido, vamos a concentrarnos en las secciones 2.1 y 2.2 del límite, que es el comienzo. Toda la parte inicial del límite. Para comenzar, cada uno hará un poco el recordatorio de cómo lo hizo en lo que fue el primer cuatrimestre. Para comenzar, el concepto de límite, como muchas veces en otros conceptos,
a veces se empieza con un ejemplo concreto al que uno quiere darle una solución. Un ejemplo concreto, hay algún problema que tengo que solucionar. La forma en la que uno piensa la resolución de ese problema es lo que termina sentando las bases para una teoría contundente. En un caso mucho más general del problemita concreto que quise solucionar. Entonces vamos por ese camino. Vamos por un problema concreto. Situación bastante clásica a trabajar es el problema que uno lo llamaría así como un título muy cortito, el problema de la velocidad. ¿En qué consiste esto? Si uno llega a tener una piedra y esa piedra la deja caer desde lo alto de algo, desde lo alto de la mesa, desde lo alto del techo de mi casa, desde lo alto del techo de un edificio, su caída, la piedra tiene una caída que se puede escribir a partir de una función. Una función que instante a instante me va diciendo la posición de la piedra en su caída hasta que llega al suelo, por supuesto. Acá entra en juego Galileo, que quien es el que descubre que la función que va a describir la distancia de la piedra, la distancia que va recorriendo la piedra a medida que va pasando el tiempo, él es el que descubre que esa función es proporcional al cuadrado del tiempo que va cayendo la piedra. Cuando uno algo dice que dos cosas son proporcionales, lo que está diciendo es que una se puede escribir como una constante por la otra. Eso es ser proporcionales. Entonces, en este caso, lo que descubrió es que la constante de proporcionalidad es esta. Que en realidad no es más que esto. Y 9,8 metros sobre segundos cuadrados no es más que la aceleración de la gravedad. O sea, tiene que ver con eso. Ese 4,9 de dónde sale. Es 9,8 de la aceleración de la gravedad sobre 2. Bueno, pero lo que me importa es que la función que instante a instante me va diciendo la distancia recorrida por la piedra es 4,9 por el tiempo que va pasando al cuadrado. Entonces yo me voy a agarrar de eso probado, para generar un problema. ¿Cuál es el problema? Yo dejo caer una roca, una piedra, un objeto desde lo alto de un edificio. Un edificio alto, no importa cuánto alto. La pregunta, o la primera pregunta como para comenzar es, ¿cuál es la velocidad promedio entre el segundo 1 y el segundo 2? ¿De qué estamos hablando? Se supone que yo tengo un edificio, muy lindo, ahí, ya tengo el piso, la piedra está acá. Estoy yo acá que dejo tirar la piedra, ¿no? Ahí. La dejo. La tiro, pero la tiro, quiero decir, no le doy impulso, no le doy velocidad, la dejo caer. Dejar caer es como que yo abro mi mano y la piedra empieza a caer, ¿no? Entonces empieza. En el instante inicial yo la tenía en mi mano. A partir de que la suelto, empieza a correr el tiempo y la piedra empieza a caer. Pasa un segundo y por acá anda la piedra. Sigue cayendo. Pasa 2 segundos y la piedra sigue cayendo, pero evidentemente va ganando distancia en su recorrido a la piedra. El problema lo que me pide es que calculemos la velocidad promedio entre el instante t igual a 1 y el instante t igual a 2. Sabiendo que la distancia que va recorriendo la piedra instante a instante es 4,9 por t cuadrado. Entonces yo podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue la distancia recorrida? No es lo mismo que me está preguntando acá, ¿no? Pero podría preguntar, ¿cuál es la distancia recorrida por la piedra en su primer segundo de recorrido?
¿Qué cuenta tengo que hacer? Esto es distancia recorrida por la piedra. Ahí tenés que reemplazar, o sea, evaluarlo, ponerle en 0, en 1 o en 2. Bueno, entonces la pregunta, a ver, si yo te digo que quiero saber la distancia recorrida por la piedra en el primer segundo de caída, ¿cómo lo calculo? Y pongo S evaluada en 1 igual a 4,91 al cuadrado, ¿o no? Sí, exactamente. O sea, si yo quiero saber toda esta distancia, la que recorrió desde que la dejé caer hasta t igual a 1, lo que voy a calcular es S en 1. Eso es la distancia que recorre la piedra. Si quisiera saber la distancia que recorrió, pero desde que la dejé hasta el instante 2 segundos, ¿qué tengo que calcular? Evaluarla en 2 a la Claro. T. Entonces, desde acá hasta acá, eso sería S en 2. Y así sigo, hasta que en algún momento, bueno, choca el suelo, ¿no es cierto? Ya sé cómo se calcula la distancia recorrida. ¿Cómo calcularía una velocidad promedio? No se piensan en la velocidad en el auto, en la moto, en la bicicleta, cuando corren. ¿Cómo calcularían una velocidad promedio? Yo ahora que tengo el concepto de derivada, te diría hacer la derivada y te va a dar la velocidad. No, no quiero ese concepto. Vos empezás tu viaje en el auto, va desde Rosario a Buenos Aires. La distancia por el tiempo recorrido. La distancia La distancia que recorría por el tiempo. por el tiempo, Dividido. dividido el tiempo. Dividido el tiempo, perdón. Ajá. Metros sobre segundo. Claro, ahí va. Entonces yo sé que la velocidad promedio ahí pongo, es distancia sobre tiempo. Entonces en este caso, si yo quisiera la velocidad promedio en el tramo que va desde 1 segundo a 2 segundos, es porque lo que me interesa calcular es sobre este tramo la velocidad promedio. ¿Cómo la calcularía? ¿Qué distancia recorre entre el tramo 1 y el tramo 2? Entre el tramo de t igual a 1 y el tramo t igual a 2. Ahí quiero calcular la distancia. ¿Cómo lo haría? Lo que está marcado en azul. 4,9 por el tiempo 1 al cuadrado menos 4,9 por el tiempo 2 al cuadrado. No sé quién es tu tiempo 1 y tu tiempo 2. O sea, evaluar S en T en 1 menos S en T en 2. Bueno, pero al revés. Por eso te preguntaba. Es lo que recorrió hasta 2 menos lo que recorrió hasta el instante 1. El segundo menos el primero. Así es, el final menos el inicial. ¿Está bien? Claro. Dividido el tiempo transcurrido. ¿Cuánto pasó? Un segundo. Uno. Segundo. Bueno, entonces ahora sí la cuentita sería, como decís vos, 4,9 por 2 al cuadrado, porque es evaluar esta expresión para 2, menos 4,9 por 1 al cuadrado, sobre 1. Ahí tendría una velocidad promedio. Borro eso porque es lo que está después ahora en la segunda diapositiva. Acá, la velocidad promedio, distancia sobre tiempo transcurrido, que es hacer esta cuenta, y acá tengo, hago la cuentita, tomo la calculadora, 14,9, y si quiero darle, por supuesto, una unidad, metros sobre segundo. Bien.
Respondida la primera pregunta. Costó un poco, pero la respondimos. Segunda pregunta. ¿Cuál sería la velocidad de esta piedra, de esta roca, exactamente en el instante t igual a 1? Ya no es que dejo pasar el tiempo, sino que la quiero en el instante específicamente t igual a 1. Y bueno, ahí la cosa se me complicó, porque yo sé calcular velocidades promedios. Lo que no sé calcular es esa velocidad que en algún punto es una velocidad que se llamaría instantánea, exactamente en el instante t igual a 1 segundo. ¿Y eso cómo lo hago? Si yo sé calcular velocidades promedios y no sé hacer otra cosa, ¿cómo lo uso a mi favor a eso? Para tratar de buscar alguna respuesta convincente de lo que sería la velocidad exactamente en t igual a 1 segundo. Es decir, no dejo pasar nada de tiempo. Ahí quiero medir la velocidad. Aproximada a 1. Toma valores próximos. Claro. Bueno, ahí vamos. Eso es un poco lo que uno va a empezar a hacer. Bueno, si yo ya sé calcular velocidades promedios desde t igual a 1 hasta t igual a 2, la idea será dejar pasar menor cantidad de tiempo desde t igual a 1 hasta el t siguiente. Entonces yo ya sé que desde t igual a 1 hasta t igual a 2 hay una cierta distancia que se recorre y tengo una velocidad promedio ya calculada. La velocidad promedio ahí, en el instante que va de 1 a 2, dijimos que era S en 2 menos S en 1, por supuesto, sobre 1, porque esa fue el tiempo que se dejó correr. Pero ¿por qué no pensar en que desde t igual a 1 dejo pasar menos cantidad de tiempo? Desde t igual a 1, menos cantidad de tiempo. Menos cantidad de tiempo. Y entonces, sobre esos espacios de tiempo cada vez más chiquititos, por supuesto, ir calculando la velocidad promedio. Entonces, parto desde 1, fantástico, pero llego a un cierto t que llamo final, que ya no es t igual 2, es un cierto t. Entonces, la velocidad promedio en el intervalo 1t, por supuesto el t va a ser cada vez más pequeñito, va a ser s en t, s en t menos s en 1 sobre el tiempo transcurrido. ¿Y qué tiempo pasó si yo voy desde 1 hasta t? ¿Cómo se calcularía el T. tiempo? T menos 1. Eso. Si antes era 2 menos 1 y ahora el instante final es t, bueno, t menos 1. Y esa va a ser la velocidad promedio en estos intervalos ya genéricos, donde t no es 2, donde t es un numerito que se va a ir acercando mucho, mucho, mucho a 1. Una idea así es la que vamos a, de alguna manera, a generar en este archivo. En vez de pensar en que el instante final lo llamo t, al instante final lo llamo 1 más un cachito. 1 más un h. ¿No? Es esto. Empiezo en t igual a 1 y termino, ¿dónde? En 1 más un alguito. Ese h un muy pequeñito, cada vez más chiquitito. Y hacemos eso, ¿no? El valor de lo recorrido hasta el instante 1 más h menos lo recorrido hasta el instante 1 dividido el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido, si voy desde 1 hasta 1 más h, lo que ha pasado es h. Esa fracción es la que podemos trabajar un poquito. Porque todo el problema siempre se suscitó también teniendo consideraciones con esto, ¿no? Eso lo tengo siempre como referencia.
Entonces, cuando yo evalúe S en 1 más H, voy a hacer S en 1 más H pensando que esta es la función. Entonces, ¿qué voy a escribir? 4,9 por 1 más H al cuadrado. Después dice menos. S en 1. Bueno, evalúo S en 1, 4,9 por 1 al cuadrado. Sobre H. Y una vez que tenemos la expresión que me calcularía lo que sería la velocidad promedio, en esos intervalos de tiempo que van a ser cada vez más chiquititos, la idea es ir viendo qué obtengo como esta cuenta que representa la velocidad promedio cuando el h es cada vez más chiquitito. O sea, dejo pasar cada vez menos tiempo en la medición. Entonces uno lo que puede, pues son estos primeros ejercicios, ¿no es cierto? Es hacer lo que sería una tabla. Digo, a ver, si yo, parada, la piedra, viene t igual a 1 segundo. Habíamos dicho que pasaba hasta t igual a 2 segundos. Si dejo pasar este tramo de tiempo, desde 1 hasta 2, sería que h vale 1 y el valor promedio ya lo tengo porque fue la primera cuenta que hice en el apartado inicial. Ahora vamos achicando el tiempo que dejamos pasar, ¿no? Antes era desde 1 hasta 2, dejé pasar 1 segundo de tiempo. Ahora dejamos pasar solo 0,1 de tiempo. Entonces, lo que está acá, esta cuenta, es haber hecho S en 1 más 0,1 menos S en 1 dividido el tiempo que pasó, que es 0,1. Ahora digo, no, a ver, dejamos pasar menos tiempo. O sea, el H vale esto. Esta cuentita, ¿de dónde sale? De hacer S en 1 más 0,01 menos S en 1 dividido 0,01. Bueno, y así voy generando todos estos resultados en la tabla cuando el tiempo que dejo pasar desde t igual a 1 es muy chiquitito y cada vez más chiquitito. Fíjense que es una tabla con 6 valores locos, digamos, muy poquito. Pero a pesar de eso uno como que empieza a ver una regularidad en la solución del valor promedio. Fíjense estos numeritos. Bueno, a ver, si pusiera otro numerito más chiquito que este, que la idea es ir poniendo cada vez más ceros detrás de esta coma, ¿no? Hay como una tendencia. Digo, evidentemente con esta lectura muy precaria de las soluciones, yo podría decir que la velocidad instantánea en t igual a 1 tiende, en función de esto que estoy haciendo, ¿a qué número? 9,8 y eso. Qué sé yo, sí, pareciera que es 9,8 porque da la sensación que cuanto más chiquito sea este numerito, que más ceros le pongo acá, más ceros participan en esta parte. Acá es como uno empieza a mirar más fino todo, ¿no? Acá tenía 2 ceros, acá tengo este 0. Acá ya tengo 3, y acá ya puso 2. Acá tenía 4, acá ya puso 3. Entonces, en esta cosa de ir sacando alguna conclusión, digo, da la sensación de que cuanto más ceros esté poniendo entre la coma y el 1, más ceros participan acá, y entonces el número final más se termina aproximando a 9,8. Con esta lectura muy precaria, digamos, de este ejercicio, uno diría que la velocidad instantánea en el t igual a 1, que es dejar pasar nada de tiempo, tendería a ser 9,8 metros sobre segundo. Pero estamos hablando de una tendencia de lo que me dan ciertos cálculos a medida de que la medición del tiempo es cada vez más chiquitita. Bueno, eso es un estudio sobre este ejercicio particular
me hace decir eso, qué sé yo, aparentemente, que estoy haciendo una conclusión con un cuadro con 6 valores hechos, aparentemente esta velocidad promedio en el cuadro se aproxima a 9,8 metros por segundo, que es lo que uno quiere ver después como velocidad instantánea. Ese es un primer ejercicio donde uno empieza a ver que tiene que empezar a hablar de tendencias de valores, cuando la variable en juego tiende a un cierto numerito. Entonces yo tendría que decir acá, cuando la variable h tiende a 0, veo que la velocidad promedio tiende a 9,8. Aparecen esas expresiones. Esas expresiones que van a estar vinculadas con lo que nosotros después vamos a presentar como valor del límite. Pensemos en esta otra situación. Otro ejemplo. Yo tengo esta función. F de x igual a 16 menos x cuadrado sobre 4 más x. Es una función. ¿Cómo la llamaríamos a esta función según las clasificaciones que hemos hecho? ¿Qué tipo de función sería? Recíproca. Homográfica. No. No se llama así. Si es una división de polinomios, ¿cómo se llamaba? Racional. 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 Bueno, el dominio de una función racional tiene que ver con que obviamente no se anule el denominador. Acá el denominador se anula en menos 4, por lo tanto el dominio de la función es r menos menos 4. Fantástico. La idea es que obviamente la función en menos 4 no se puede evaluar. Pero sí se puede evaluar en valores de Tendencia. x que son muy cercanos al número menos 4. Entonces, siguiendo un poco la estrategia de la tabla de valores, que insisto, en algún momento la vamos a dejar, uno lo que puede hacer es esta tabla. Va tomando valores cercanos al 4, valores que son más grandes que 4, no 4, menos 4 en este caso, perdón. Valores que son más grandes que menos 4, o sea que están a la derecha, pero que se van aproximando cada vez más. Y otros valores que son más chicos que menos 4, que se van acercando cada vez más. Y en todos esos valores, la función tiene sentido ser evaluada, porque en el único punto donde no se puede evaluar es en el menos 4, pero en todos los restantes elementos del conjunto de los números reales, se puede calcular la función. Entonces, estas dos tablas, justamente, lo que están haciendo es hacer ese proceso de ir acercándose cada vez más, tanto por valores más grandes que menos 4, o con valores que son más chicos que menos 4. Y en todos esos valores uno va viendo el valor de la función. Entonces, cuando me acerco con estos valores que son más chicos que menos 4, que están a la izquierda, veo que cuanto más me acerco al menos 4, las imágenes van tendiendo a un cierto numerito, 8. Cuando me acerco con valores de menos 4, que son, en este caso, más grandes, a medida que me voy acercando al número menos 4, los numeritos tienden a, bueno, también 8. Entonces digo, ¿será cierto que entonces que la función toma valores cada vez más próximos a 8 a medida que los valores de x se van aproximando cada vez más a menos 4? Pareciera que sí, pero la tabla, si la anterior con 6 números era poco, bueno, esta con pocos también, no es que me sirva como un sustento de justificación. Está medio pobretón esto, uno está haciendo una conclusión muy rápida de la situación. Entonces podríamos decir, bueno, a ver, ¿puedo hacer la gráfica de esta función?
Digo, esta función podría ser una función que me pidan a mí en mi primer parcial de cálculo 1 que la grafique. Sí. Sí que se puede. ¿Cómo lo harías? Primero buscar una función, digamos, que se pueda graficar, o sea, dividir los polinomios y ver cómo me queda y hacerla por corrimiento. A ver. ¿Cómo se Hacemos la factoriza? diferencia de cuadrados. Bien, Juan. ¿Cómo me quedaría? 4 más x por 4 menos x. Buenísimo, porque ¿de qué me doy cuenta? Que esto lo puedo cancelar. Y entonces la expresión me termina quedando así. Por supuesto que si bien esta expresión podría ser evaluada en cualquier número real, uno siempre tiene que pensar que esta se obtuvo por una función original que le dio sentido. Así que todas las expresiones que voy escribiendo equivalentes al original, todas preservan el mismo problema inicial de la función original. El dominio es este. Esta va a ser la función siempre que el x sea un elemento que está en este conjunto, r menos el menos 4. Entonces la gráfica de la función f la puedo hacer re bien y sin hacer ningún corrimiento casi. Es la gráfica de esta función, que sabemos que es una función lineal, pero respetando que no puede estar calculada en el número menos 4. Entonces, bueno, si pienso entonces en eso, puedo hacer la gráfica. La gráfica la tengo. Lo que sí tiene es ahí un puntito blanquito, ¿no? Está abierto. No se puede pintar ese puntito. Pero bueno, evidentemente lo que nosotros veníamos viendo con la tabla tiene sentido. Los valores de x cuando están muy cercanos al menos 4, hace que las imágenes estén cada vez más cerca de este número 8. O sea que eso también es algo para ir viendo en cuanto a tendencias, ¿no? Cuando x es próximo a 4, ya sea por valores que están a la izquierda o a la derecha, los valores de la función, las imágenes de la función tienden a 8. Y en una expresión aún más reducida, uno lo que puede decir es que cuando x es próximo a menos 4, la función o los valores de la función están cerca de 8. Otra vez, expresiones que tienen que ver con tendencias. Y bueno, y esta tendencia es la que no me debería sorprender porque haciendo las cuentas que estuvimos haciendo recién, esta función es una función lineal que, bueno, no estaría definida en menos 4. La gráfica de esta función f, de la f, y no es lineal, porque tiene un agujerito, pero se parece mucho a una lineal. Y esta lineal completa sí sería la que en este puntito estaría como pintándolo, puntito que esta función original no lo va a pintar. Bueno, esos dos ejercicios en realidad tienden a esto, a ver que se puede pensar en a qué tienden las imágenes de la función cuando yo en valores de x me acerco mucho a un valor de x particular. Y eso hace que uno presente en una definición bastante informal, porque es muy informal, la definición de límite. La formalidad de la definición de límite viene más adelante, pero eso va a ser algo que en general nosotros no consideremos, ¿no? Al menos en la mayoría de las comisiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Supongamos que la función f está definida alrededor de un número x igual a, yo necesito eso, yo voy a parar alrededor de un cierto a, y la función en a no le voy a pedir que esté definida, no me interesa si la función está definida en a. Lo que sí necesito es tener la certeza
de que en las cercanías de A, en un intervalo abierto alrededor de la función sí esté definida. Si eso lo tengo, cuando yo escriba esta notación, lo que voy a estar diciendo es, conceptualmente, que los valores de f se acercan a L tanto como yo quiera, considerando valores de x cada vez más próximos a A. Fíjense que ahí, en esa expresión, voy a poner un poquito más grande, aparece todo este combo, ¿no? Este combo, ¿cómo se lee? Límite de f de x cuando x tiende a es L, o también puede ser en otro orden. Límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Pero cuando hablamos de esta expresión, el concepto que estamos queriendo decir es que los valores de las imágenes de la función están muy próximos al número L, tanto como yo quiera, solo considerando valores de x que estén lo suficientemente cerca de x igual a A. Estamos hablando de esa cuestión de proximidad, de una distancia que se achica, de valores que tienden a otros. Esa es la definición de límite, por supuesto, bastante informal. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cortecito a las 9:30, volvemos. Como siempre, ese cortecito de 10 minutos para continuar con todo esto que es ya empezar a trabajar. Bueno, ahora sí. Seguimos entonces con en realidad esta parte que es importante es por el hecho de enfatizar que cuando uno trabaja con la definición o con ejercicios de cálculo de límite de una función, enfatizar sobre el hecho de que necesito conocer cómo se comporta la función alrededor de x igual a A y no necesito por qué conocer cómo se comporta la función en x igual a A. Es más, la función en x igual a A puede no estar definida. Entonces vamos a ver 3 ejemplos que parecieran muy parecidos, pero tienen algo que los distingue. Que me prestó el cine, ¿te acordás la chica de cálculo? Dante, apaga el De una micrófono. pana. Bueno, la idea es entonces ver que en estos 3 dibujos de gráficas que son muy similares, en los 3 se puede concluir que el límite cuando x tiende a de f es igual a L. Y sin embargo, en los 3, lo que pasa en A es diferente. En el primero de los ejercicios, en el primer dibujito, lo que uno puede ver es que la función en A sí está definida y vale exactamente el mismo valor L, que es el de el límite de la función. Uno lo que está viendo en este análisis, ahí voy a hacerlo un poquito más grande. Creo que estén los 3, pero bueno, un poquito centrado. Ahí. Lo que uno puede ver es que a medida que los valores de la x, tomo valores de x, se aproximan a A, valores que son más chicos que A, se darán cuenta que estoy a la izquierda, pero estoy cada vez más cerca de A, al evaluar la función en todos esos numeritos, la función me van dando valores que evidentemente son números que se van aproximando cada vez más a ese numerito L, que es el que estamos diciendo que es el valor del límite. Y esa situación pasa también para valores de x que se acercan a A, pero que ahora son más grandes que A. No sé, supongo que me posiciono por acá.
Digo, bueno, a ver, evalúo la función en ese puntito, por acá. Me acerco un poco más, por acá. Evalúo la función y digo, este puntito ya se está acercando más a L. Y evidentemente, si me acerco mucho a A, estando con valores de A más grandes, con valores de X más grandes que A, el numerito se acerca cada vez más al número L. Eso es acercarme a A con valores más grandes. Bueno, en esa situación, cuando X tiende a A, los valores de la función tienden a L. Ahora, ese mismo análisis que hice lo podría hacer en cualquiera de los dos dibujos que restan, a pesar de que la situación en A es totalmente distinta en los otros dos comparado con el primero. En el primero decíamos, la función en A es exactamente L. Acá f en A es igual a L. En estos otros dos, donde la conclusión es la misma en cuanto al límite, la función en A no es L. En este caso, acá tengo lo que vale f en A, que no es L, pero sin embargo esto lo puedo concluir. Y en este último dibujo, ni siquiera A está en el dominio de la función. En este dibujo, la verdad es que f en A no está definida. Sin embargo, a pesar de eso, la función está definida alrededor de A y la conclusión es exactamente la misma que acá. ¿Estamos? Entonces necesito que la función esté definida alrededor, no necesito que esté definida en el punto. ¿Alguna pregunta? Me pareció que alguien quería decir algo. No. Perfecto. Hay estas situaciones que son bastante como clásicas y obvias, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo trabajo con la función identidad? Con la recta que fue tan protagonista al momento de buscar la gráfica de la función inversa de una función dada. Fíjense, si la función con la que trabajo es esta, y yo quiero evaluar el límite cuando x tiende a x0, un x0 concreto, de mi función, estaría calculando el límite cuando x tiende a x0 de la función identidad. Y evidentemente, cada vez que me paro en un x0 concreto, ya sea que me acerque a x0 con valores que son más chicos a él, o me acerque a x0 con valores que son más grandes que él, las imágenes van a tender a esta expresión que es tal cual el numerito x0, porque la función es la función identidad. O sea que podríamos, ¿por qué no ya usar esta conclusión, que es, que si bien está escrita ahí, la vuelvo a escribir, límite cuando x tiende a un cierto numerito que se lo llama x0 de la función identidad, el resultado que obtengo es el propio x0. Y algo muy similar aparece en el caso de la función constante, que es aún más fácil de identificar. Si la función con la que trabajo es la función constante, es una función que vale siempre lo mismo, en cualquier valor de x en el dominio de la función que tenga. Entonces, si me paro en un x0 concreto, en el dominio, y me planteo calcular el límite cuando x tiende a x0 de la función que de por sí ya es constante, fíjense que ya sea porque me acerca a x0 con valores que son más chicos que él, o con valores que son más grandes que él, la función siempre vale k. Siempre vale ese valor constante. Entonces, en el límite, la tendencia de las imágenes va a ser al propio k. O sea que ya tendría, al menos en esta observación muy simple para estas funciones muy básicas, algunos límites que podríamos en algún momento poder llegar a usar. Podríamos calcular el límite de una función identidad o de la función constante. Ahora, muchas veces uno termina como de entender el concepto de cálculo de límite viendo ejemplos concretos de funciones que en algún punto la función no permita calcular un límite, que no exista el límite de la función en un punto indicado. Entonces vamos a justamente estudiar esas situaciones
sobre 3 ejemplos que después van a ser estos ejemplos el puntapié para hablar de algo más específico. Empecemos con esta situación. La función es de a tramos, constante. Es -2 si x es menor o igual a 1. Y la función está definida con el valor 1 si x es mayor que 1. Digamos, es esta definición que tenemos acá, ¿no? La idea es pararme específicamente en 1. Me voy a parar ahí, en 1. Y uno lo que va a preguntarse es, ¿qué pasa cuando yo me acerco a 1 con valores que con 1 son más grandes o más chicos? Entonces, supongamos que yo me acerco a 1 por acá, ¿no? Con valores de x que si bien son más chicos que 1, cada vez más se acercan al número 1. Y voy a ir investigando qué pasa con las imágenes de todos esos numeritos que se van acercando cada vez más a 1. ¿Qué pasa ahí? Supongamos que me acerco a 1 con valores de x que son más chicos que 1. ¿Qué podría decir acerca de la función, de los valores de las imágenes de la función en todos esos valores de x? ¿Tienden a algún valor en concreto? A -2. -2. Y la verdad es que sí, porque encima la función es constante. Toma siempre ese mismo valor. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa si yo me acerco al 1? Fantástico. Pero con x, que son ahora más grandes que 1. Es decir, elegir el color negro, me estoy acercando por acá. Entonces digo, voy tomando valores de x más grandes que 1, pero cada vez más cerca. Y voy viendo qué pasa con las imágenes de todos esos puntitos. Digo, evidentemente, yo puedo decir acá que la función tiende a ¿qué? Cuando me acerco a ese número 1 con valores más grandes que 1. A 1. A 1. Entonces, la función está definida alrededor del 1. En el 1 también, pero acuérdense que en el 1 no me interesa ahora porque yo me estoy parando ahí. Pero el comportamiento que la función tiene de un lado del 1 y del otro lado del 1 no es el mismo. Eso hace que yo diga que en este ejemplo concreto no existe el límite cuando x tiende a 1 de mi función. Porque cuando uno dice que el límite existe, es porque el comportamiento tiende a ser el mismo para valores de x más grandes o más chicos que el número en cuestión acá, que es el 1. Entonces, en el momento en que mi conclusión en cuanto a la tendencia de los valores de la función, digamos, desde el momento en que yo debería cambiar mi resultado, dependiendo desde qué lugar yo me acerco al número 1, ya eso es la razón por la cual el límite no existe. No puede depender el límite de cómo yo haya decidido acercarme al número en cuestión. Si yo me acerco al 1, tanto con valores más grandes que 1 o más chicos que 1, para decir que el límite existe, es porque la conclusión es la misma de un lado y del otro. Entonces, bueno, ante esta situación, esta función concretamente, en exactamente 1, el límite no existe. No existe. Ahora, yo me paré acá, pero si me hubiese parado acá, en 3, por ejemplo, Ahí sí existe. supongamos que yo digo, bueno, quiero calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función. ¿Qué diría? El límite tiende a 1. Bien. Y así como me paré en el 3, si me paro en cualquier otro número que es más grande que 1, para el 1
1,3, no sé, también. El límite de la función cuando x tiende a 1,3 también va a ser 1. Para cualquier número más grande que 1, en el cual yo me pare en esa tendencia, el límite va a ser 1. A diferencia de si yo me paro para un valor de x más chico que 1, qué sé yo, me paro acá en 0. Y digo, a ver, ¿puedo calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función? ¿Cuánto daría si me paro acá? Entonces, Esto es menos 2. Y la conclusión también sería menos 2 si yo decido pararme en un x que sea más chico que 1. El problema está en 1. En el resto no tendría ningún problema. ¿Estamos? Así que bueno, ese tipo de problema que tiene esta función en 1 hace que yo pueda llegar a decir que la función, bueno, obviamente no tiene límite en 1 y como adicional en la característica de lo que tiene esta función, uno puede decir la función presenta un salto finito en x igual a 1. Un salto que yo podría acá contar. Salto finito. Seguimos con otro ejemplo. Clásico también, esta función. Es la función que está definida como 1 sobre x, si x es distinto de 0, y si x es igual a 0, la función toma el valor 1. Les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función f2? El dominio. los reales menos el 0. No. Todos los reales, ¿Por qué? porque la función no puede tomar el dominio en 0, pero en 0 está definido y da 1. Bueno, yo creo que lo dijimos varias veces, que cada vez que yo tengo una función definida de a tramos, en donde yo me tengo que fijar para ver quién es el dominio, es en esta parte. Dependiendo en qué parte estoy, es la ley que rige. Y la verdad es que digo, ¿hay algún número real para el cual yo no pueda calcular esta función f2? No, no. Para cualquier número real, yo voy a poder saber cuánto vale la función en ese número. Si les digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale f en 3? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Cuánto vale esta función evaluada en 3? Un tercio. Perfecto. ¿Cuánto vale la función evaluada en 8? Un octavo. Perfecto. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? 1. 1. O sea, di 3 ejemplos nomás, ¿no? Pero cualquiera sea el número real en juego, esta función f2 me lo va a evaluar. Entonces, el dominio de esta función es R. Presten atención a eso porque es como una de las preguntas más simples que uno puede hacer sobre una función, que es preguntar quién es el dominio. Y estas funciones definidas de a tramos, el dominio lo tengo presente acá. Bueno. ¿Dónde les parece que vamos a estar prestando atención en este ejemplo para decir que el límite no va a existir? Porque estamos hablando sobre ejercicios de no existencia. Cuando x tiende a 0. Exacto. Entonces la idea es, yo me voy a parar acá, en 0. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir acercando hacia 0, tanto con valores de x que son más grandes que 0, como con valores de x que son más chicos. Bueno, me voy a acercar con valores de x que son más grandes que 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezo en 1. F en 1, bueno, 1. Me voy acercando por acá. Tomo la función. Acá tengo el numerito final. Siempre me fijo sobre el eje Y, los resultados, ¿no? Ahora me acerco un poco más a 0. Tomo la función en ese numerito. Ahí quedó la imagen. O sea, yo como que ya me empiezo a dar cuenta que a medida que tomo un valor de x más cercano a 0, ¿qué pasa con las imágenes de todos esos numeritos? Tienden a infinito. O sea, la idea es que esos numeritos se van haciendo cada vez más grandes. O sea que
estos numeritos que yo fui marcando acá, de imágenes, a medida que me iba acercando en ese valor de x al 0, estas imágenes se estaban haciendo cada vez más grandes. O sea, no tendían a querer estabilizarse en acercarse a un número concreto. Al contrario, parece que se escapan, ¿no? Se van cada vez más lejos sobre el eje Y. O sea, las imágenes se hacen cada vez más grandes. Cosa que tiene sentido, porque si yo a un número que es muy, muy, muy cercano a 0, le tomo su recíproco, que es esto, el número se hace cada vez más grande. Bueno, evidentemente, las imágenes no tienden a querer estabilizarse en acercarse a un número concreto. Ya teniendo esa característica de uno de los lados, obviamente hace que cuando yo estudie el entorno alrededor del 0, listo, el límite ya no existe. Pero es más, lo que uno puede hacer es analizar qué pasa cuando me acerco al 0 con valores ahora que son más chicos que 0. Si yo me acerco, como este valor de x, acá tengo su correspondiente imagen. Ahora vengo por acá. Acá tengo su correspondiente valor de imagen. Me acerco más al 0, pero con valores que son más chicos que 0. Otra vez, me vuelvo a dar cuenta que cuanto más me quiera yo acercar al 0, con valores más chicos que 0, estas imágenes vuelven a no querer tender a acercarse a un número concreto. Al contrario, se disparan, se alejan sobre el eje Y de lo que es el origen. Las imágenes, en este caso, son todas de signo negativo, pero que en valor absoluto son muy grandes. Todas estas imágenes, en valor absoluto, se hacen cada vez más grandes. Son todas negativas, estamos de acuerdo. O sea, tampoco existe la posibilidad de hablar de que tienden a acercarse a un número. Bueno, este tipo de problemas obviamente hace que sobre x igual 0, a pesar de que la función en 0 está definida, porque la función en 0 vale 1, a pesar de que la función esté definida en 0, la función ahí no tiene límite, porque justamente lo que vamos a tratar es de explicar qué es lo que sucedía a ambos lados. Fíjense, para valores de x más grandes que 0, tan cerca a 0 como yo quiera, que sería esta expresión arbitrariamente cercanos a 0, la función toma valores que son cada vez más grandes y positivos. Mientras que cuando ahora me acerco a 0 con valores que son más chicos, la función toma valores cada vez más grandes en valor absoluto, pero son negativos. Esa es una manera de escribirlo, ¿eh? A mí me gusta escribirlo así. Por lo tanto, la idea es que la función toma valores que no tienden a acercarse a ningún número concreto. Es decir, otra forma de decirlo, en valor absoluto, la función toma valores cada vez más grandes. La conclusión es, por supuesto, que no existe el límite de la función en 0. Si yo me paro en otro valor de x, sí va a existir el límite. El problema es que estamos viendo es justo a dónde la función no tiene límites e ir como identificando los problemas. Este tipo de problema se puede caracterizar de esta manera. La función en ese x igual 0 presentaría lo que se llama un salto infinito en x igual a 0. El anterior fue un salto finito. Otro ejemplo tradicional de no existencia de límite se lo damos, por ejemplo, a esta función, a esta y otras muy parecidas, ¿no es cierto? No es que es la única. Esta función es una función definida como seno de algo. Pregunto, esta función, ¿qué dominio tiene? Reales. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la función en 0? ¿Son los reales el dominio? Los reales menos el 0. O sea, la función ya de por sí tiene un problema. No puede ser evaluada en 0.
Bueno, detalle importante. ¿Y a dónde voy a querer estudiarla? Alrededor del 0. Quiero ver qué pasa con f en 0. No con f en 0, sino con la función alrededor del 0. Cuando uno ve este dibujo dice, pero ¿la gráfica de qué cosa? Puede ser un bodoque pintado de rosa haciendo un rectángulo. Eso no está bien. Ahí hay algo raro. Bueno, si ustedes se acuerdan, a ver, yo voy a abrir un GeoGebra nuevo, no esos que ya tengo abiertos ahí. GeoGebra. Si uno hace la gráfica sobre GeoGebra, acá justo es una captura, no me va a dejar trabajar. Seno de pi sobre x. Obviamente que como es el seno de algo, los resultados tienen que estar dentro de las características, tienen que estar entre -1 y 1. Pero fíjense que acá, bueno, acá me lo hizo en verde. También aparece un bodoque pintado ahí de un rectángulo en verde. ¿Qué es eso? Bueno, la idea es que si yo voy haciendo zoom y me voy acercando cada vez más, ya eso que estaba pintado en verde empieza como a querer separarse, porque en realidad lo que sucede con esta función es que cuanto más me acerco al 0, la función más rápidamente sube y baja de -1 a 1, de -1 a 1, de -1 a 1. Fíjense, ¿ves que ahí van apareciendo las linitas que no se veían? Bueno, cada vez más la función sube y baja alocadamente en las cercanías del 0. Bueno, ese tipo de comportamiento que tiene esta función es un comportamiento que hace que la función no tenga límite cuando x tiende a 0. Sube y baja, no tienden los valores de las imágenes a querer tender a un número en concreto. Cuanto más cerca del 0 está, la función más loca se vuelve. Sube y baja más rápidamente. No tienden los valores de la función a estabilizarse, a acercarse a un valor concreto. Bueno, esa función, por supuesto, no tiene límite en 0. En otro valor de x sí, no voy a tener problemas. El problema lo tengo en 0. Y acá lo que uno puede decir es que la función oscila demasiado. Es una expresión bastante habitual, que toma valores que oscilan entre -1 y 1, cuanto más cerca del 0 estoy, ¿no? Esa función obviamente no tiene límite entonces en x igual a 0. Y vimos entonces 3 casos. El caso 1, que era el de esta función que presenta un salto finito. El caso 2, de la función que presenta un salto infinito. Y este caso 3, que en realidad lo que uno dice es esta expresión. Oscila demasiado la función en las cercanías del 0, entre -1 y 1. No es que hay un salto ni nada. Esa sería la expresión. Bueno, esos 3 ejemplos serían como los clásicos en cuanto a algo visual, sobre todo de la gráfica, en donde yo me puedo dar cuenta que la función no tiene límite en un punto. Ahora, sin embargo, podríamos en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 como adaptar e informar al lector sobre el comportamiento que la función tiene. Estamos de acuerdo que para esta función que veíamos recién, no existe, eso lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo, no existe el límite cuando x tiende a 1. Fantástico. Pero pasaba que según donde yo me paraba en el 1, si venía con valores más grandes que 1 o más chicos que 1, veía una tendencia que no era la misma de un lado y del otro. Pero esa característica que tiene la función la podríamos marcar diciéndole de la siguiente manera. La función, cuando me acerco a 1 con valores que son más grandes que 1, tiende al número 1. Y eso de posicionarme en 1 y acercarme con valores más grandes que 1, lo escribo un poquito más grande, lo escribimos así. Cuando ponemos este más,
acá arriba, como un supraíndice del 1, estamos indicando que me acerco al 1 con números que son más grandes que 1. Y en cambio también podíamos establecer algún tipo de comportamiento de la función, que era que cuando nos acercábamos al 1 con valores más chicos que 1, las imágenes, en este caso iban a ser siempre menos 2, o sea que las imágenes tendían a menos 2. Bueno, eso lo dejamos expresado en cuanto a que la tendencia a 1 la hacemos con valores más chicos y lo ponemos así. Ese 1 le ponemos un supraíndice con un menos. Estamos indicándole a cualquiera que lee que me acerco al 1 con valores que son más chicos que 1. Entonces tenemos la posibilidad de, si bien es cierto esto es recontra cierto, decirle al lector la característica que la función tiene al menos de un lado del 1 y del otro. Esos son límites que se llaman ¿cómo? A ver, ¿cómo se llamaban esos límites? Cuando uno ponía de un lado y del otro. Límites laterales. Eso, exactamente. Bueno, eso es lo que vamos a presentar, por supuesto. Aparecen estas expresiones de límites laterales en la que uno deja en claro que cuando pone el más es porque me estoy acercando a la x con valores de x muy cercanos a, cada vez más, pero que son más grandes. Y este límite sería el límite cuando x tiende a por la derecha de f es igual a L. Y este otro límite lateral es el límite lateral izquierdo, en donde con la consideración de poner ahí el supraíndice con una A menos, lo que estamos dando a entender es que me acerco a A con valores que son más chicos que A. Entonces ya tenemos la posibilidad de hablar de límites laterales, que no es lo mismo que el límite que veníamos viendo antes, que lo llamaría límite puntual, ¿no? Entonces, uno lo que va a poder hacer es una relación importante entre los límites que vimos. Cuando uno establece que este límite existe y es L, cuando hablo de esto es límite puntual, me estoy acercando al A en ambos lados, evidentemente lo que va a tener que pasar es que los límites laterales tienen que ser iguales e iguales a L. Pero por otro lado, si los límites laterales existen los dos y los dos son iguales entre sí, y es igual a L, entonces lo que voy a poder hacer es hacer el camino de vuelta. Si esto es cierto, voy a poder decir que entonces el límite puntual de la función en x igual a es L también. O sea que los límites laterales están recontra vinculados con el límite puntual. Si estos dos no son iguales, obviamente el límite puntual no existe. ¿Mm? Bueno, a eso es importante destacarlo, porque lo van a estar usando mucho en los ejercicios. En este segundo ejemplo que habíamos visto, en x igual a 0, que el límite no existía, también vamos a poder dar alguna característica escrita de lo que sucede. Acá de nuevo, en este ejemplo, queda recontra claro esto. No existe el límite de esta función en 0. Eso estamos de acuerdo. Pero puedo completar la información haciendo un poco un copiar y pegar de lo que vimos recién de los límites laterales. Creo que alguien de alguna manera lo dijo. Si yo quisiera decir qué pasa con esto, con mi función, o sea, me acerco al 0, pero por acá decíamos, las imágenes son cada vez más grandes. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner acá como característica de la función? Que tienda más infinito. Bien. Yo voy a poner eso. Y es más, cuando ahora diga, ¿y qué pasaba con la función cuando me acercaba a 0 desde la izquierda? Las imágenes eran en valor absoluto, cada vez más grandes, pero las imágenes eran todas negativas. ¿Cómo podría escribir ese comportamiento? Menos infinito. Eso yo lo voy a poder escribir, indicando eso que dijimos recién.
El infinito significa que tomo valores cada vez más grandes, menos infinito es que tomo valores en valor absoluto cada vez más grande, pero que son negativos. Ahora, que yo ponga que este límite es igual a infinito o igual a menos infinito, no quiero decir que el límite exista. De la única manera que yo digo que un límite existe es porque el límite me da un número. El infinito no es un número. No es un número. El infinito no es más que una expresión en la que todos nos ponemos de acuerdo en indicar que los valores son cada vez más grandes. Entonces, por más que yo ponga límite igual a infinito, no digo que el límite existe. Es solo indicarle al lector qué tipo de comportamiento tiene la función en las cercanías del cero cuando me acerco a él con valores más grandes que cero. ¿Vamos? Porque cuando yo digo, a ver, si yo digo 2 más 2, eso es 4. Si yo digo 3 más 3, eso es 6. Si yo digo infinito más infinito, nada. No digo nada. No son números para juntarlos. ¿Estamos? El infinito no es un número. No lo puedo trabajar como si fuese un número. No existe eso. ¿Estamos? Que es el error habitual que uno tiene. Entonces, importante reconocer eso, ¿no? Vamos a poder escribir esto. Pero lo que uno indica es un comportamiento. El infinito no es un número. Solo indica un comportamiento de la función. Espero que eso quede claro y no me hagan renegar. Bueno, acá por supuesto la definición también informal, hasta ahora todas estas definiciones son bastante informales, pero que a la vez tienden a querer dar algún tipo de interpretación más rigurosa. Cuando uno habla de que el límite cuando x tiende a df es igual a infinito, lo que está dando a entender es que los valores de la función pueden ser tan grandes como yo quiera, tomando valores de x lo suficientemente cercanos a A. Ahí dice, pero no igual a A, porque ustedes saben que, obviamente, en el cálculo de un límite, lo que pasa en A no me interesa. Bueno, algo similar para cuando quiero calcular el límite y el límite me da menos infinito. ¿Eh? Acá. Sí, Tengo decime. una pregunta. Ponele el límite, cuando vos lo haces por izquierda y te da menos infinito y por derecha te da menos infinito, sería un límite, ¿no? ¿O No, no eso se no lo quiere decir. tomaría? No, no. Mira, si por ejemplo yo tomara, suponete que a propósito, viste, muchas veces los cálculos de límites salen a partir de gráfica de alguna función. Suponete que yo te hago una gráfica así. 0 y acá te hago lo ¿No era mismo. un límite de saldo infinito? Sí, el salto infinito es. Pero suponete que estamos todos entendiendo, yo no te estoy dando una ley, pero estamos todos entendiendo que acá, a medida que me acerco al 0, tanto por derecha como por izquierda, la función toma valores cada vez más grandes, ¿no? Entonces yo podría decir esto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función, digo, es igual a infinito. ¿Qué estoy dando a entender? Que el límite no existe, pero que las imágenes son cada vez más grandes. Cuando hago lo mismo desde la izquierda, digo, desde la izquierda pasa lo mismo, las imágenes son cada vez más grandes. Entonces yo puedo escribir esto. Y sí es cierto que como el comportamiento es el mismo de un lado y del otro, puedo, ¿por qué no decir, que el límite cuando x tiende a 0, no estoy indicando por derecha o por izquierda, estoy hablando de ese límite, y en alrededor de f también es infinito. Puedo decir eso. Pero en ninguno de estos casos
Cuando yo ya escribo esto, el límite no existe. Cuando yo ya escribo esto, el límite no existe. Y cuando yo ya escribo esto, el límite no existe. Porque no está igualado el límite a un número. Está igualado a un infinito. Pero digo, puede pasar que como el comportamiento es el mismo de un lado y del otro, lo pueda compactar en esta notación. Pero en ningún Listo, caso a digo eso que no. quería preguntar. Eso era. Sí. Bueno, yo tengo el permiso de escribir estas cosas. Pero tengo que tener en claro que ningún límite existe. Porque no es un número. Bueno. Bueno, y esto, la presentación de la posibilidad de que cuando me acerco a un número con una función, el límite me dé o más o menos infinito, me permite definir el concepto de asíntota vertical. Y presten atención a lo que dice acá el concepto de la definición de asíntota vertical. Cuando uno habla de una asíntota vertical, habla de una recta vertical. Y una recta vertical es aquella que se puede escribir de la forma x igual a un número constante. Entonces, definición. La recta x igual a a se llama o tiene el nombre de asíntota vertical de lo que sería la gráfica de la función y igual a f de x si al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera. Es decir, si al menos alguna de estas 6 situaciones se da. O el límite cuando x tiende a de la función es infinito, o cuando tiende a por izquierda es infinito, o cuando tiende a por derecha es infinito. Y lo mismo con menos infinito. Con que una de estas 6 condiciones se dé, eso me permite decir que la recta x igual a es una asíntota vertical. Por ejemplo, acá, en este dibujo. En este. Digo a, cuando me acerco a A por la izquierda, veo este comportamiento asintótico, por lo tanto, digo x igual a A es una asíntota vertical de la gráfica de esta función. Ahora, ¿cómo se comporta la función a la derecha? Pónganle que yo quiero completar la gráfica que está acá, que está solamente hecha desde la izquierda, y yo la gráfica podría completarla así, a ver, para que siga teniendo esa asíntota vertical, porque también, ya está, podría la gráfica hacer esto. La función está definida en A, y desde la derecha, la verdad es que la función sí tiene límite. Pero ¿por qué digo que x igual a es una asíntota vertical? Y porque de las 6 posibilidades, la que se está dando es esta. Desde la derecha no tendría el problema de que el límite me da más o menos infinito, pero desde la izquierda sí. Y eso provoca que entonces esta recta sea una asíntota vertical de la gráfica de esta función. Como pasa en cualquiera de estas 3 gráficas que restan, ¿no? La función, por ejemplo, acá, yo la podría completar así. Y tanto desde la izquierda como desde la derecha, la función tiende a más infinito, y de estas 6 posibilidades, en realidad se estaría dando esta, que es la que está escrita acá, y también se está dando esta. Pero con que una de estas 6 ya se cumpla, eso me da a mí la posibilidad de hablar de que existe una asíntota vertical. Bueno, vamos entonces a trabajar con esta función tan particular. Esta función es la función tangente, que viene en auxilio a poder responder la pregunta inicial. ¿Cuántas asíntotas verticales podría llegar a tener la gráfica de una función? Según lo que vi en estos ejemplitos, da la sensación de que en estos 4 ejemplos hay una sola asíntota vertical, ¿no? Pero podría pasar
que cuando yo digo, bueno, ¿cuántas puede llegar a tener, cuántas asíntotas verticales puede llegar a tener la gráfica de una función? Y cuando pienso en esta función, la función tangente, esa función tangente tiene infinitas asíntotas verticales. Y justo se presentan en aquellos numeritos, si bien las asíntotas verticales son rectas, esas rectas van a poder ser escritas de la forma x igual a todos esos numeritos en donde la función tangente no estaba definida. La función tangente no está definida ni en pi sobre 2, 3 medios pi, 5 medios pi, 7 medios pi y todos sus opuestos. O sea que son todos aquellos numeritos los que tengo que poner acá, que son de la forma 2n más 1, la forma de un número impar, por pi sobre 2. Todas las rectas que se escriban de esta manera van a ser asíntotas verticales de la gráfica de la función tangente. Entonces este ejemplo me permite decir, sí, la verdad es que la función, si puede tener infinitas, también puede tener 3, también puede tener 8, puede no tener asíntotas verticales la gráfica de una función, obvio, claro que sí. Pero la verdad es que puede tener, no sé, el número que se me ocurra. Y este es el típico ejemplo para garantizar eso. ¿Está? Perfecto. Una gráfica no puede tener nada más dos asíntotas verticales y dos horizontales. No me metí todavía con las asíntotas horizontales, porque esas vienen más adelante. Que también voy a hacer esa pregunta. ¿Cuántas asíntotas horizontales puede llegar a tener la gráfica de una función? Eso es otra pregunta que va a tener otra respuesta. Pero para las asíntotas verticales, vos podrías tener 3 asíntotas verticales en la gráfica de una función. Imagínate que yo te hago esta gráfica. Voy a poner acá menos 2, menos 1, 1, 2. Y yo te voy a hacer una gráfica que tenga como asíntota vertical a la recta, bueno, x igual a menos 2, a la recta x igual a menos 1 y a la recta x igual a 2. Y la gráfica la voy a hacer acá con rojo. Vengo así y hago así. Después la defino acá y hago así y hago así y viene y hace así y viene por acá. Esa gráfica que me inventé es de una función que cumple la condición de tener 3 asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque x igual a menos 2 es una asíntota vertical de la gráfica de mi función. Y porque cuando me acerco a menos 2 por la izquierda, la función toma valores que tienden a ser muy grandes. El límite cuando x tiende a menos 2 desde la izquierda es infinito. Desde la derecha no, pero desde la izquierda sí. ¿Por qué x igual a menos 1 es una asíntota vertical? Y porque cuando me acerco desde la izquierda como desde la derecha, la función tiende a menos infinito. ¿Y por qué x igual a 2 es una asíntota vertical? Y porque cuando me acerco desde la izquierda, la función tiende a menos infinito, y también veo que cuando me acerco a 2, la función tiende a más infinito. Entonces podría haber infinitas asíntotas verticales que se podrían graficar. Por eso está la función tangente, que es la que te lo dice. Exacto. Para eso vemos este ejemplo. La Claro, función yo pensé tangente... que se restringía el dominio de la tangente y... No, 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 no. Se restringe el dominio de la tangente cuando querés hablar de su inversa, en ese contexto. Pero después no tengo por qué restringir el dominio para nada, ¿no? No. Ah, buenísimo. Ujú. Bueno,
Y entonces tendría yo que hacer ahora estas cuentas. Digo, ¿cómo hago para saber qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 por derecha de esta función y de esta? Todavía, al menos en todas las cosas que hemos establecido, no vimos lo que sí vamos a ver la semana que viene, que son todas las reglas que rigen para poder calcular límite y vamos a poder aplicar todas las propiedades. Yo acá no tengo ninguna regla para calcular un límite. Ninguna ley, lo que nosotros conocemos como las leyes de los límites, ¿no? ¿Cómo haría yo para calcular estos dos límites para estas dos funciones? Con lo poco que tengo, con los pocos recursos que fuimos viendo. ¿Qué les parece que podría hacer? Sacar como un denominador X y que quede afuera. Así eliminamos el X de abajo. Sí, pero vos estás haciendo algo algebraico, estás tratando de después cancelar algo, Sí. que eso ya sería aplicar leyes de límites, porque ya sé por dónde venir. No puedo aplicar eso. Según lo que vi, ¿qué tuve todo el tiempo para poder hacer el cálculo de un límite? La gráfica. La gráfica. Hasta ahora lo único que tengo como recurso es la gráfica. Por supuesto que cuando empecemos a avanzar y después ustedes tengan que rendir este parcial, van a poder aplicar todas las leyes. Pero yo no tengo las leyes ahora. Yo necesito ver la gráfica de esta función. La función es la misma, fíjense que la función es la misma. Lo que cambia es desde qué lugar. Yo me voy a acercar al 1, que obviamente el 1 es el lugar complicado, porque esta función en 1 no está definida. ¿Cómo haríamos nosotros para hacer la gráfica de esta función a partir de corrimientos de la función 1 sobre x? ¿Qué es lo que ustedes aprendieron a hacer? División de binomios. División, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? 3x dividido, después le pongo el menos, x menos 1. ¿Qué pongo acá? 3. 3. Ah, 3 por sí. menos 1 menos 3. 3 por x, 3x, y después ponemos una resta. O bueno, le pueden poner una suma y cambiar el signo a todo. Eso como ustedes lo quieran hacer, no hay problema. Esto se va, acá me queda 3. O sea que 3x se puede escribir como cociente por divisor más resto. Yo lo que quiero es ahora dividirlo por x menos 1. Entonces acá queda x menos 1. Acá queda x menos 1. Lo que hace que yo pueda simplificar. Y me queda esto. 3 más 3 sobre x menos 1. Después tengo un menos adelante. Bueno, o sea que estoy calculando el límite cuando x tiende a 1 por derecha de la expresión en definitiva que es menos 3 menos 3 sobre x menos 1. ¿Puedo hacer la gráfica entonces de esta función? Sí. Si yo parto de la función 1 sobre x, que sería mi función base, lo primero que haría es la gráfica de 1 sobre x menos 1. Eso hace que la corra una unidad a la derecha. La corro una unidad a la derecha. Después la multiplico por menos 3. Eso hace que tendría esta primera función. La corrí un lugar a la derecha. Después, multiplicarla por menos 3 hace que ¿qué pasa si la multiplico por menos 3? ¿Quieren hacer un paso más? La multiplico por 3. Refleja respecto al eje Y. Se refleja la gráfica. ¿Pero respecto a qué eje? Y No, al x. no, está fuera del menos. Digamos, yo la multiplico por 3. Al multiplicarla por 3 lo que hace es estirarla.
Pero como es por -3, una vez que la estiró, la refleja. Entonces, bueno, va a quedar algo así. La estira. Bueno, no se acerca ahí tanto. La estira y la refleja. ¿Y este -3 qué es lo que hace? Este -3 final. La baja a 3 lugares. La baja a 3 lugares, o sea que, la voy a hacer de nuevo por acá. Tenía en 1, dibujito, y la baja a 3 lugares, o sea que vengo acá. Estoy haciendo algo así muy grosero, porque en realidad no estoy calculando límites, no estoy calculando ningún valor. Va a ser algo así, y algo así. Esto es en 1. Esto es X. Cuando tengo el croquis de la gráfica de mi función, ahora puedo dar solución a las preguntas de estos límites. Límite cuando X tiende a 1 por derecha. De mi función, voy a decir que es igual a Menos infinito. menos infinito. Límite cuando X tiende a 1 por izquierda de mi función, voy a decir que es igual a Infinito. infinito. Es infinito. Bueno. Acá el único recurso que tengo para calcular límite es ver la gráfica. Más adelante no. Vamos a poder hacer esas cuentas desde otro lugar, desde una parte más algebraica, que es lo que vamos a ir buscando a partir del lunes que viene. ¿Estamos? Bueno, muy bien.